Ahora sí. Bueno, pues pues comenzamos con este quinto cimiento, ya casi vamos a acabar. Me da mucho gusto porque pues a mí me emociona mucho aprender, ¿no? De Jesús y pues que aprendamos juntos, ¿no? Porque esa es la finalidad. Entonces vamos a empezar con este cimiento que es resurrección de muertos y vamos a ver 5 tipos de resurrecciones, ¿no? En esta doctrina. Vamos a conocer un poquito más, vamos a ver la resurrección, por ejemplo, terrenal, resurrecciones terrenales, la resurrección de Jesucristo, resurrecciones espirituales, resurrección de los justos y resurrección de condenación. Son 5 tipos de resurrecciones en esta doctrina y vamos a profundizar un poquito y vamos a aprender acerca de estas resurrecciones, pero déjenme antes les doy una pequeña reflexión y dice así, la resurrección de Jesús y la resurrección de justos e injustos son una doctrina del Nuevo Testamento que rara vez se predica o enseña, casi regularmente no oímos prédicas o enseñanzas acerca de esto. Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada cristiano cree. O sea, todo cristiano cree que hay inmortalidad del alma, pero muy pocos creen que hay inmortalidad del cuerpo también. Y en este caso está al nivel del pagano, o sea, está al nivel del católico, que también cree en la resurrección del alma. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente, que trata no con el alma, sino con el cuerpo, el espíritu también. Todo el mundo lo confiesa, es eterno, pero ¿cuántos hay que niegan que los cuerpos de los hombres se levantarán efectivamente a sus tumbas en el gran día? Es decir, muy pocos creen que los hombres se van a levantar de una manera física en la resurrección o en el día del juicio. Luego mis hijos me han preguntado, ¿no? Y bueno, y aquellos que son cremados o que están que han sido cremados y que han sido en el mar y todo eso, pues otra vuelta se van a formar. Donde están se van a volver a formar esos cuerpos para resucitar. Pues eso no va a ser impedimento, ¿no? Eh, Muchos creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un fantasma, ¿no? O un cuerpo etéreo. En lugar de creer que será un cuerpo semejante a este, o sea, un cuerpo sustancial, sólido, tal como el que tenemos aquí, nada más que obviamente transformado y glorificado, ¿no? Y hay algunos que creen que los impíos o las personas pecadoras, ¿no? No tendrán cuerpos en el infierno, que no habrá tormentos reales para los condenados, sino que obviamente que habrá un fuego metafórico, ¿no? Un azufre metafórico y torturas metafóricas. Carlos Spurgeon, es un pensamiento que les voy a leer también, dice, Jesús enseñó que cada hombre que ha existido no solo vivirá por la inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, porque es tan eterno como el alma. Esa es la doctrina de Jesús. Charles Spurgeon. Bueno, vamos a ver la primera resurrección, o bueno, una de las primeras resurrecciones que vamos a ver, y es la resurrección de los muertos terrenales. Cuando estuvo Jesús aquí, hubo muchas resurrecciones. De hecho, vemos ahí en Marcos capítulo 5, versículo 41 y 42, a la hija de Jairo, que tenía 12 años. Esta niña murió, ustedes lo saben. El Señor va, después de que Jairo le ruega, va con la niña y dice que, bueno, muchos estaban ahí, estaban incluso ya hasta haciendo lamentos por la niña. Él saca a todos y le dice que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y la resucita, ¿no? A la niña. También vemos ahí en Lucas 7 la resurrección de la viuda de Naín. Esta viuda había perdido a su hijo, hemos hablado acerca de esto, y le resucita a su hijo. También vemos la resurrección en Juan 11, la resurrección de Lázaro. Lázaro, ustedes lo saben, era íntimo de Jesús, era el discípulo a quien amaba a Jesús. De hecho, hay según los teólogos y algunos historiadores, dan por cierto que el Evangelio de Juan no fue escrito por Juan, sino fue escrito por Lázaro. Esto no se ha comprobado, pero muchos historiadores lo dan porque es al único que le dijo que lo amaba. En este caso, que era el discípulo que amaba. Entonces, amaba a Lázaro, y ustedes conocen la historia, lo resucita a Lázaro, y pues fue una gran gloria en ese momento para Dios, y Jesús ahí pues confirmaba, ¿no? Que tenía poder sobre la muerte también. Y bueno, también muchos más. O sea, no nada más fueron esas resurrecciones, sino muchos más que resucitó Jesús.
Y es algo que pues estuvo aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra, él estuvo resucitando a las personas. También en el ya después cuando se levantan los discípulos, también hay resurrecciones, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ahí en Hechos 9, él resucita a Dorcas, o sea, Tabita, no sé si se acuerden, dice que de repente está una discípula y de repente cae enferma y muere. Como dato curioso, ahí si ustedes leen Hechos 9, eh, no, estaban discípulos ahí, pero dice que mandan a llamar a Pedro. O sea, todo discípulo tiene la autoridad de Dios, de Jesús para resucitar y para sanar. Todo aquel que tiene a Jesús tiene la autoridad. Pero llama la atención ahí que los discípulos no hicieron eso, o sea, no impusieron las manos a Tabita, o sea, Dorcas, no le impusieron, sino que mandaron a llamar a Pedro para que lo hiciera. Dice que luego Pedro llega, dice que saca a todos, aprendiendo de Jesús, obviamente, porque eso fue lo mismo que hizo con la niña de 12 años. Dice que saca a todos, nomás se queda con Pedro y con otro discípulo, y se queda con Jairo y resucita a la niña. Pedro hace lo mismo, saca a todos, se pone de rodillas y ora por esta mujer y resucita Dorcas. Entonces, está más como dato curioso y como te llama la atención, ¿no? Y nos enseña que, bueno, hay hombres que tienen, todos tenemos la autoridad, pero obviamente hay hombres que pues tienen ese llamado, ese don de resucitar muertos. Pero bueno, también vemos esto en Pablo también, ¿se acuerdan alguna vez? Pablo dice que estaba disertando, estaba predicando, dice que se le pasó toda la noche predicando. Ahí en Hechos 20 viene que Pablo predicó toda la noche, dice que un joven estaba en la ventana y dice que de repente pues le gana el sueño y se cae muerto. Dice que Pablo baja, se echa sobre su cuerpo y lo levanta y dice que pues no había pasado nada, ¿no? O sea, realmente no le pasó nada, lo resucitó. Entonces, estas son las resurrecciones terrenales. De hecho, hay un factor común en las resurrecciones y tiene que ver, ¿no? Con que la gente crea en Jesús. Es decir, eh, en cada resurrección siempre se va a manifestar el que crean en Jesús y es para eso, para que crean en Jesucristo. Hoy en día, ¿no? Sigue habiendo eso, pero ese es el fin, o sea, como lo hemos mencionado, no es para hacer un show, no es para que las personas se pongan en una posición de autoridad y como que ellos son los iluminados y pueden hacerlo, no. O sea, tiene un fin y eso lo vemos de alguna manera en las resurrecciones terrenales aquí que hizo Jesús o las que han pasado, que tiene como fin eso y el factor común es ese, ¿no? Que la gente cree en eso a causa de esas resurrecciones, ¿no? Entonces, y se manifiesta regularmente en lugares donde no se conoce del Evangelio, donde no se conoce a Jesús. Es donde más se manifiestan las resurrecciones y es donde Dios opera más ahí. Entonces, para eso es. Entonces, esto es la resurrección o la resurrección de los muertos terrenales. Ahora vamos a ver la resurrección de Jesucristo, que es la más importante, obviamente. Y, y bueno, de hecho hay pruebas, vamos, ¿no? Hay, hay pruebas indubitables, o sea, que no tienen duda, ¿no? Históricas de que él resucitó, ¿no? Y quiero leerles Hechos 1:3 rápidamente, donde dice, a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, incuestionables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, nadie ha podido refutar la resurrección de Jesús. Jesús es el primogénito de la resurrección de los muertos. O sea, es el primogénito porque es el primero que ha resucitado. Es el primero de nosotros. Nosotros somos que los segundos o los después, ¿no? Pero él fue el primogénito y como él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Vamos a Hechos, rápidamente les voy a leer el texto, Hechos 26-23. Hechos 26-23. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, o sea, a su pueblo y a los gentiles.
Decenas de miles de personas han examinado la resurrección punto por punto tan cuidadosamente como un juez lo hace y han dictado su veredicto. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. El sepulcro vacío es ese testimonio silencioso de la resurrección de Jesús que jamás ha podido ser refutado. No es por causa de insuficiencia de evidencia que los hombres rechazan la resurrección, sino a pesar de la suficiencia de ella. Es decir, por más que le busquen, que no ha resucitado, Jesús vive, Jesús resucitó. Y cuando tú predicas el evangelio, y cuando tú anuncias el evangelio a alguien, es bien sencillo incluso convencerlo de esto. Bueno, es decir, explicarle más bien de que Jesús resucitó, porque casi todos conocen, casi la mayoría de la gente conoce la historia de Jesús, o por películas, o porque estuvieron en el catecismo, o porque estuvieron en la iglesia católica, o porque les dieron clases, pero de alguna manera conocen que Jesús murió por los pecados y que Jesús resucitó. Entonces, cuando de repente yo estoy evangelizando, ¿no? Y me preguntan acerca de Jesús y pues dice, yo por eso tengo a mi Cristo ahí, dice, mi cruz ahí en el cuarto. Yo les digo, bueno, pues, está bien, ¿no? O sea, si tienes una cruz ahí, ¿no? Así como para recordar lo que hizo Jesús, está bien, pero realmente Jesús no se quedó en la cruz. Jesús, si tú ves la historia, incluso en las mismas películas, ¿no? Jesús lo bajan de la cruz, ¿no? Y lo meten en una tumba, lo meten en un sepulcro y resucita. O sea, realmente tú estás poniendo ahí a un Cristo que se quedó ahí y Jesús no se quedó en la cruz, Jesús fue bajado. Entonces, realmente no tendrías ni que, o sea, no se tendría ni que tener, ¿no? A un Cristo ahí crucificado. Pero bueno, eso es nada más a las personas que, bueno, no conocen mucho y de alguna manera es un buen punto para poderles explicar. Entonces, la resurrección de Jesús es fehaciente, indubitable y obviamente es algo que nosotros creemos, los que hemos creído en Jesús creemos y creemos también que vamos a resucitar con Él. Obviamente ya hemos resucitado espiritualmente, que es a lo que vamos ahorita. La resurrección de los muertos espirituales. Esta es la tercera, o el tercer tipo de resurrección y obviamente esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2 y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12. En Efesios capítulo 2 versículo 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, nosotros estábamos muertos, una persona que no tiene Cristo, te lo vamos a ver, está muerta, pero vamos, nos estábamos muertos, Él nos dio vida y resucitamos, ¿no? Es como a Lázaro, como a la niña, como al joven, ¿no? Estaba muerto, no sentía nada, resucita Lázaro y vuelve a sentir, ¿no? Vuelve a sentir la vida en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos y el Señor nos resucita, entonces volvemos a vivir y podemos ver claramente las cosas, ¿no? Los que hemos nacido de nuevo. Vamos rápidamente a leer esos textos para que no perdamos de vista la secuencia y vamos, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 12. Rápidamente lo vamos a ver. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Pues entonces, cualquiera que no tiene, esto es algo, hermanos, que debemos de tener bien claro, porque hay muchos por ahí que andan diciendo que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y no es cierto, no todos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre hijo de Dios y creación de Dios. El hijo de Dios es el que ha sido, y eso ojalá lo tengamos también bien claro, el hijo de Dios o un hijo de Dios es el que ha sido engendrado por Dios directamente. El creado por Dios es el que Él ha creado, y lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, regularmente no se oye mucho el término hijos de Dios para las personas, sino regularmente para los ángeles, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento todavía no había el nuevo nacimiento. Por ejemplo, Adán era hijo de Dios. O sea, Adán, hijo de Dios, ¿por qué? Porque directamente Dios lo formó, directamente Dios lo creó. Los que nacieron después de Adán, en este caso después de Adán y Eva, después de haber pecado, ya no se consideran hijos de Dios, ya se consideran creación de Dios, porque ya nada más nacieron por medio de la procreación natural entre
que se da por medio de unirse el hombre y la mujer, pero no fueron no fueron creación directa de Dios. Los ángeles se les llamaba hijos de Dios en el Antiguo Testamento porque los ángeles fueron creación directa de Dios. Entonces, todos los hombres que no tienen a Jesús son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, tú y yo fuimos formados, engendrados por Dios. Por eso Jesús se le llama hijo de Dios. Y por eso él se autonombra hijo de Dios, porque él fue concebido de una manera sobrenatural y engendró directamente de parte de Dios. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no todos somos hijos de Dios y no todos tienen a Jesús. Y obviamente, si no todos tienen a Jesús, entonces no tienen la vida de Jesús, porque la misma palabra lo dice. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Es tan sencillo como es. Entonces hay que tener bien claro esto porque muchas veces se puede malentender. Incluso muchos cristianos creen esto, ¿no? Que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Solamente los que han sido engendrados directamente por Él y de una manera sobrenatural. En este caso, los que hemos creído, hemos sido engendrados por Dios y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Nosotros. Entonces, obviamente al creer, pasamos de muerte a vida, ¿no? Ya creemos en Jesús, entonces pasamos de muerte a vida. Ya no estamos en muerte, ya no somos insensibles. La gente que no tiene a Cristo, las características de la gente que no tiene a Cristo es que no es sensible, es que puede ser muy dura, puede ser muy insensible a las cosas, puede ser demasiado egoísta, demasiado, vamos, es insensible, que obviamente como no tiene la naturaleza de Dios, más bien tiene una naturaleza de pecado, ¿no? Por eso todas sus inclinaciones están hacia el mal, incluso las buenas cosas que hace van inclinadas hacia el mal o hacia el pecado del orgullo, que es hacia sí mismo o alabarse a sí mismo. Entonces, ya al creer en Jesús pasamos de muerte a vida, ya no estamos en muerte espiritual, ya estamos en vida, en la vida de Jesús. Y es por eso que podemos ya ver de una manera diferente las cosas y podemos pensar, sentir de una manera diferente, es decir, sentir como el sentir, un sentir de Dios, un sentir del Espíritu, y es por eso que es importante que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu precisamente para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tú puedes conocer el caminar de un cristiano con Dios por medio, ojo con esto, por medio de cómo él trata, o más bien, de cómo él trata a las personas a su alrededor. O sea, en eso se conoce qué tanto se tiene la relación de un cristiano con Dios, por cómo trata a las personas a su alrededor. Esposa, hijos, hermanos, hermanas, vecinos, quien sea. Entonces, eso es para examinarnos, ¿eh? Para examinarnos. ¿Por qué es importante entender esto? Ahora, cuando Él resucitó, cuando Cristo resucita, nosotros también resucitamos con Él. Es maravilloso, ¿no? O sea, que no nada más Él resucita, sino que no resucita a nosotros. O sea, es algo que no se puede entender así de una manera tan clara, pero sí nos podemos dar una idea, ¿no? Y la misma Biblia nos da. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces también nosotros fuimos resucitados, como la otra vez como lo vimos en la doctrina de bautismos. Realmente cuando nos bautizamos estuvimos en nuestro funeral, ¿verdad, Luisito? Estuvimos en nuestro funeral, o sea, presenciamos nuestro funeral. En el bautismo presenciamos el funeral. Cuando se bautizó Gaby, cuando se bautizó Luis, cuando se bautizó Carlitos, cuando se bautizó Belén, cuando me bauticé yo, en ese momento presenciamos nuestro funeral, porque en ese momento morimos y resucitamos al mismo tiempo con Jesús. Entonces, la resurrección espiritual es más importante que la física. Y viene como resultado de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, esta es la resurrección de los muertos espirituales.
Vamos a pasar a la resurrección de los justos y a la resurrección de condenación. Ahora, estos son temas, hermanos, estos temas son un poco profundos, como les decía al principio. Es mucha profundidad y podemos pasarnos aquí mucho tiempo, pero vamos a tratar de exponerlo en base a lo que dice la palabra para que lo entendamos así, ¿no? Entonces, vamos a ver en Lucas 14:14, rápidamente. Lucas 14:14. ¿Qué dice? Dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te recompensarán en la resurrección de los justos. Habla de las personas que hicieron misericordia con los pobres, con los necesitados, con los que pues no tenían nada y realmente hicieron misericordia con ellos. Entonces, habla de la resurrección de los justos. Ahora, el orden bíblico es este. Primero es arrebatamiento, ¿no? Que es la primera resurrección de vida. Segundo es la segunda venida. Tercero es el milenio, donde Cristo reina y vamos a reinar con él. 4, juicio final, que es la resurrección de condenación, ¿no? Ese es el orden bíblico. Es arrebatamiento, cuando somos arrebatados con él, ¿no? Que es la primera resurrección, o la resurrección de vida, la segunda venida, ¿no? De Jesús, después el milenio, después el juicio final, que es la resurrección de condenación. Ahora, la resurrección de los justos es la primera resurrección antes del juicio en el milenio. O sea, esta viene antes del juicio, antes del juicio del trono blanco, viene la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, que es la resurrección de vida. Resurrección. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 29, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es la resurrección de los justos. Estamos hablando de Lucas 14, o que Jesús habló en Lucas 14. Dice, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, que es la que vamos a ver ahorita. O sea, todos aquellos que rechazaron a Jesús, pues lo vamos a ver. Entonces, es la primera resurrección antes del juicio y es la resurrección de vida que habló Jesús, los que hicieron lo bueno. Ahora, dará inicio, o sea, esta resurrección de los justos va a dar inicio con el arrebatamiento. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Rápidamente vamos a verlo. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 16 y 17. Primera carta a los Tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, esto hasta me emociona, ¿no? Porque estaremos siempre con Él, ¿no? Es maravilloso eso. Entonces va a dar inicio con el arrebatamiento. Ahora, el rapto o el arrebatamiento puede ser, o sea, no es bueno asegurar, ¿no? Porque obviamente si uno asegura, está dando por hecho que es así, tampoco se puede negar, pero el rapto o el arrebatamiento puede ser antes, durante o después de la gran tribulación, porque va a haber una tribulación que se menciona en Apocalipsis. En la tribulación va a haber cristianos. Hay una doctrina que enseña que los cristianos no vamos a estar en la tribulación, que nos va a rescatar. No es cierto, porque en Apocalipsis 7 dice que algunos van a salir de la gran tribulación. Entonces, en la tribulación va a haber cristianos, va a haber creyentes. O sea, podemos estar tú y yo ahí, ¿no? Si viene el Señor antes, ¿no? Si da esto, no sabemos, pero puede ser, ¿no? Este rapto puede ser antes de la tribulación, puede ser durante la tribulación o puede ser al final de la gran tribulación. No se puede asegurar.
Entonces, esta es la resurrección de los justos. Y vamos a ver la resurrección de condenación, ¿no? Ahora, quiero dejar un espacio aquí antes de pasar a la resurrección de condenación, para si alguien tiene una duda, creo que están abiertos sus micrófonos y puedan decirme y comentar algo. Si no hay dudas, entonces le seguimos a la que sigue. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que estamos viendo? Están abiertos sus micrófonos, ¿eh? Pues ahorita todo está claro, Armandito. Gracias a Gracias. Dios. Muy interesante el tema, ¿eh? Muy interesante, sí. Sí, no, y es muy profundo, la verdad, y ruego a Dios de que pues, esté siendo claro y que podamos entenderlo, ¿no? Luisito, ¿quieres comentar algo? Héctor quiere comentar algo, hermano. A ver, Luisito y esta Gaby, y después vamos a la otra hermana. A ver, Luisito y Gaby. Ok. En la gran tribulación, o sea, van a quedar algunos cristianos. Es cuando venga el sello. ¿Es cuando qué, perdón? Venga el sello. Bueno, lo que pasa es que Gran tribulación. es que no se puede asegurar, ¿no? O sea, puede ser. Ahora, hay que entender que las plagas, las trompetas y los sellos, ¿no? Son, es una forma del Señor advertir, por ejemplo, ¿no? Las plagas, ¿no? Son como las consecuencias de los pecados, ¿no? Las trompetas son las advertencias, ¿no? Las copas, ¿no? Hablan de sellos en Apocalipsis 10, eso no se revelan ahí, y habla de las copas de la ira. Esa ya es el juicio de Dios, o sea, como que va en ese orden, ¿no? Primero son consecuencias de los pecados, y por eso vienen las plagas, vienen los castigos, después vienen las trompetas, que es como la advertencia, ¿no? Para que la gente se arrepiente, y luego vienen las copas, que es donde ya viene el juicio de Dios, pero la verdad es que no es así como que muy claro, sería, o sea, como que te mentiría al asegurar que va a ser ahí. Puede ser, como también no puede ser, No se ve. ¿no? Perdón, pastor. A ver, ¿quién más? Soy Héctor. Alguien más quería comentar algo, ¿no? ¿Es contigo, era Sandy o quién? Sí, era Sandy. Nada más que pensabas que me había adelgazado la voz, pero era Sandy. No, está bien. Oye, lo que pasa es que hay un debate con respecto a esto y yo creo que sí es muy bueno, a la luz de las escrituras, poder esclarecer este asunto. Yo creí durante muchísimos años, esta es mi postura, no quiero decir que así es, aunque leyendo la parte donde Jesucristo habla precisamente de las cosas que habrían de venir, yo pensaba que la iglesia iba a ser rescatada del rap de la gran tribulación. Siempre, híjole, muchos años creí eso, muchísimos. Y muchos lo siguen Pero creyendo. históricamente, sí, de hecho, ¿y qué crees, hermano? Que, pastor y hermanos, yo cambié totalmente, radicalmente de parecer. Cuando te das cuenta que en la historia de la iglesia, las tribulaciones, las persecuciones y todas las cosas que pasó la iglesia, pues Jesús no los libró. O sea, Jesús durante el tiempo de la iglesia ha sufrido muchísimos estragos de tribulación. No veo, hablando lógicamente, sin tocar la escritura, no veo por qué ahora habría una excepción, por un lado. Por otro lado, la Biblia es muy clara cuando dice que solamente seremos liberados de la ira venidera, que en el caso de la ira de Dios es cuando nosotros somos retirados. Y algo que a mí de alguna manera me impactó, es que dice la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo es cuando Él, exactamente lo que todos nos decías tú ahorita, que todos los que estemos seremos arrebatados. Entonces, y es al final de la última trompeta, ¿no? Y todo ojo le verá. Entonces, hay una polémica que se ha creado a raíz de esa creencia que yo abrazaba hace muchos años, de que entonces hay algo que se llama el rapto secreto y la segunda venida de Cristo en secreto, y luego viene otra vez y es cuando viene y todo ojo le verá. Entonces se sale totalmente de la claridad de la escritura. Entonces, según mi postura, de acuerdo, y sería bueno, pastor, que a lo mejor se pudiera plantear con varias porciones bíblicas
el pueblo de Dios no va a ser levantado, porque acuérdate que después de que es el rapto, bueno, acuérdate que se cuentan 7 años, ¿no? ¿Te acuerdas? 4 años de la gran tribulación, ¿no? Entonces, se han acortado los días. Entonces, cualquiera podría decir, ok, entonces ya vino el rapto y entonces contamos 4 años y entonces ya Cristo vuelve a regresar. Sería cronológicamente muy fácil poderlo medir. Y no es así. Jesucristo dijo, no se sabe, ni yo mismo sé la hora cuando ha de suceder todas estas cosas, dijo Jesucristo. Entonces, no puede ser una venida secreta de Jesucristo y después que todo ojo lo ve, sino que se entiende por medio de la Escritura que cuando Él viene, somos arrebatados los que quedemos y seremos y lo recibiremos en las nubes a Jesucristo, y dice la palabra que todo ojo le verá, y en ese momento Él viene a juzgar al mundo, ¿no? Pero de que es un hecho, hay una parte escritural, pastor, no la tengo ahorita a la mano, donde dice que es que a la bestia le es concedido hasta vencer a los santos, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuáles son esos santos? Pues son los que se quedaron juntamente, que nosotros vamos a estar en la gran tribulación, o sea, y que, porque también cuando ya es recogido el Espíritu Santo, es cuando ya Cristo viene. Y no puede ser que Jesucristo nos lleve y recoja el Espíritu Santo. ¿Quién puede redarguir de pecado al mundo si el Espíritu Santo ya no está? Entonces, eso choca mucho con la teología del rapto secreto, ¿no? Sí, no, de Entonces, hecho eso es totalmente deshecha porque no hay rapto secreto, obviamente, ¿no? exacto, No hay exacto. rapto. Entonces, la postura más sana es creer, hermanos, que nosotros pasaremos la gran tribulación, como Sí, históricamente la iglesia la ha pasado, ¿no? ha pasado y la vamos a pasar. Ahora, hay cosas, Héctor, que obviamente no podemos asegurar, por eso ahorita yo no me atrevo a asegurar nada, ¿no? Tampoco a negarlo, porque puede ser, ¿no? O sea, eso del rapto secreto sí lo rechazamos totalmente, porque no es bíblico, eso no es. Pero Así es. lo de las trompetas, lo de todo eso, porque la verdad es que en el Apocalipsis, por ejemplo, hay cosas que no son, hay cosas con mucho simbolismo, pero hay cosas que son muy reveladas, o sea, y nos debemos enfocar porque muchas veces se pierde mucho el tiempo en buscarle el significado de los símbolos, que tienen un significado obviamente, pero en Claro. donde nos debemos de concentrar, y si Dios permite lo vamos a ver la siguiente semana, que es la doctrina del juicio eterno, ¿no? En lo que Jesús nos ha revelado directamente, o sea, lo que nos ha revelado directamente, lo que es entendible, vamos, para nosotros, ¿no? Porque podemos pasarnos toda una vida buscando los símbolos y hay muchas enseñanzas con respecto a los símbolos de la bestia, de los cuernos, del falso profeta, ¿no? O sea, pero la verdad es que nos debemos de concentrar, y ahora para el estudio está muy bien, pero lo que Jesús quiera mostrar a sus santos y a la iglesia, por lo que dice Apocalipsis, es revelárselos a nosotros, revelar unas cosas que van a suceder y estar preparados principalmente, ¿no? Así Por es. ejemplo, las cosas reveladas y entendibles son las que vienen, por ejemplo, cuando les manda la carta a las iglesias, ¿no? Donde él dice, yo conozco tus obras, ¿no? A Éfeso, por ejemplo, ¿no? Dice que ha tenido un arduo trabajo, ¿no? Que ha tenido mucho trabajo, ha trabajado mucho por el amor a su nombre, ¿no? Con mucha paciencia, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y de repente les dice, ¿no? Pero tengo lo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es algo revelado que es entendible, ¿a poco no? Eso lo De hecho, entendemos. pastor, perdón, yo creo que el Apocalipsis está conformado de 3 tipos de tiempos, ¿no? De lo que ya pasó, de lo que está sucediendo y de lo que habría de suceder. Entonces, por eso el Apocalipsis, lo que tú estás bien mencionando, se dirige específicamente esos primeros capítulos a reprender a las iglesias, ¿no? Y en algunos casos a reconocer el trabajo de algunas. Y son cosas que ya pasaron, que están pasando y que van a suceder, ¿no? Sí. Ahora, y eso es lo que, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero si nos movemos en base a lo que se mueve en el cielo, es decir, estaríamos hablando, Héctor y hermanos, de algo que ya aconteció. Es decir, lo que tú dices, Héctor, lo puedo resumir así. Ya nosotros estamos viviendo el pasado. El Sí. apocalipsis ya se dio. O sea, ya se cumplió el apocalipsis. O sea, no es de que va a venir el apocalipsis ya se dio. Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película que ya se hizo. Cuando se saca el estreno de una película, que todos van a verla, es algo que ya se hizo. Es una película que ya se vio. Incluso los actores, cuando van a ver la película, pues ya ellos ya saben el final, el principio, el fin, ya saben la historia completa. Es algo que ya Perdón, se dio.
Hay una teología que se llama la teología reformacional, que ponía esta postura. Decía que Dios, y lo que tú acabas de mencionar, yo lo describí de esta manera. Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Entonces, él podía ver la creación, la caída y la redención, lo que tú estás mencionando. Todo esto el Señor ya lo escribió, porque esto ya sucedió realmente, ¿no? Porque para Dios las tres cosas se pueden ver al mismo tiempo. Ahora, fíjense, dice, según dicen, que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde que vino Cristo, ¿no? Hace 2000 años. Pero fíjate, si lo vemos del punto de vista del tiempo, o como Dios ve el tiempo, dice en la primera carta de Pedro que para Dios un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, si hace 2000 años fue el tiempo de Jesús, para Dios ¿hace cuántos días fue? 2. Hace 2 días, o sea que Jesús está cerca. O sea que cuando Así dice es. la palabra que Jesús viene, es porque ya viene. Así es. Porque para Dios es como un año, es como 1000 años como un día, y entonces está cerca, vamos, ¿no? Entonces todo lo que dice la Escritura cuando dice que Jesús viene, que está cerca, cuando el apóstol Juan dice, sí, ven Señor Jesús, he aquí yo vengo pronto, es porque ya viene. O sea que realmente estamos como que muy, muy pequeños con respecto al pensamiento, ¿no? Entonces si lo vemos en base a lo que dice la Escritura, ¿no? Al pensamiento de Dios, entonces, ¿sabes qué? La verdad estamos cortos, por eso digo que son temas demasiado profundos y que hay cosas que la verdad son de estudiar a profundidad, aunque ahorita estamos viendo lo que es la resurrección de los muertos, pero en sí son temas demasiado profundos, y la próxima semana, en la doctrina del juicio eterno, vamos a ahondar un poquito en esto. Ok. Entonces, pero pues muy interesante todo, y para eso son los comentarios, para edificarnos mutuamente. ¿Alguien más? A ver, Luisito, rápidamente. Pastor, nada más una pregunta. ¿Eso viene ligado a lo que dice Daniel cuando habla de los tiempos, el medio tiempo y esto? Sí, porque ahí lo que está diciendo Daniel, un tiempo, 2 tiempos y luego medio tiempo, se refiere a años, porque en ese tiempo se contaban los tiempos como años, ¿no? Entonces lo que está diciendo son 3 años y medio, en pocas palabras. Así lo que dice, ¿no? Entonces, bueno. Okay. ¿Alguien más? Una pregunta, pastor. Bueno, yo he entendido que dice la palabra que nosotros vamos a tomar la decisión de que nos pongan el sello o no. ¿Así es? O porque no pueden poner, porque bueno, muchas personas tienen miedo de que le pongan el sello por medio de un chip o implantado o algo así, pero yo así le entendí que no, nosotros vamos a tomar esa decisión, sí o no. Lo que pasa es que, mira, no, el diablo es muy sutil, o sea, no creamos que va a ser así, ¿no? O sea, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser muchas cosas, incluso dicen que él es el engañador, ¿no? El que engaña al mundo entero. Por eso Jesús, cuando advierte a sus discípulos, ¿no? En los últimos días, dice que miremos, o nos dice a nosotros también, que no seamos engañados, porque va a ser un engaño. O sea, a lo mejor la marca va a ser algo que entonces nos va a pasar aquí por la mente, porque no va a llegar y va a decir, te voy a poner una marca, pues eso es fácil de discernir. Nosotros como hijos de Dios lo vamos a discernir fácilmente, ¿no? O sea, si alguien no te llega y dice, te voy a poner una marca que diga 666, pues nadie se la va a poner que diga que es cristiano. Entonces, va a utilizar mucho engaño. Entonces, por eso dice Jesús que tenemos que estar preparados, precisamente para que podamos, no ser engañados. Entonces, contestando tu pregunta, vamos a tener la decisión, pero también creo que no va a ser así como lo dice ahí. O sea, en el sentido que probablemente va a ser un engaño donde va obviamente a forzar que lo hagan, ¿no? O que lo hagamos, vamos, ¿no? Okay. Gracias. Entonces, bueno, creo que hasta aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar rápidamente con la que sigue, y es la resurrección de condenación. Juan 5:29, que dice que unos van a salir a resurrección de condenación. Ahora, es la segunda muerte. La resurrección de condenación es la segunda muerte. Cuando los que hicieron lo malo, como resultado de haber rechazado a Jesús, sean resucitados en cuerpos a condenación eterna y sufrirán tormentos en el lago de fuego eterno para siempre. En cambio, los justos recibirán cuerpos impasibles. ¿Qué quiere decir impasibles? Que no sienten dolor. O sea, es decir, que no va a haber enfermedad,
O sea, no va a haber ya nada que sientan que les pesa, algo, nada malo, vamos, ¿no? Van a ser ágiles, o sea, vamos a tener cuerpos ágiles para ir por donde el alma desee, ¿no? Yo le decía ayer a mis hijos, antes que les estaba comentando algo de esto, les decía que vamos a poder viajar, imagínense nada más, por las galaxias, ¿no? Por el universo entero, ¿no? O sea, no vamos a tener límite, vamos, ¿no? En cuestión, por eso, la verdad, a mí no me preocupa conocer ni París, ni Inglaterra, ni ningún país, ni irme de vacaciones a ningún lado. Claro, si Dios me lo permite, lo hago, pero si no, no me interesa, no me preocupa, porque sé que un día voy a visitar algo mejor que eso, ¿no? Voy a estar visitando eso que están ahorita buscando de que Marte, que vamos a poder estar en Marte incluso, ¿no? Y estar ahí sin que nos asfixiemos y todo, o sea, va a ser algo maravilloso, hermanos, maravilloso para nosotros que creemos. Entonces, también vamos a tener cuerpos capaces de atravesar la materia, ¿no? Como lo hizo Jesús, ¿no? O sea, todo lo que se ve en las películas de que muchos que tienen poderes atraviesan las paredes, eso lo vamos a poder hacer nosotros. Y también vamos a tener el esplendor o la brillantez de la gloria de Dios. O sea, vamos a estar brillantes, ¿no? Con el esplendor de su gloria. Va a ser algo maravilloso porque vamos a tener cuerpos transformados, porque esa es la palabra de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, que nosotros van a ser transformados y vamos a ser, o sea, vamos a tener cuerpos glorificados, es decir, vamos a tener cuerpos totalmente restaurados, brillantes y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo será esto, no? Será el día del juicio del gran trono blanco, lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Dice que va a haber un juicio y ahí va a ser el juicio, o este juicio va a ser para condenar a los que rechazaron a Cristo. O sea, los cristianos, nosotros como cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados nosotros por nuestras obras estando en Cristo Jesús, ¿no? O sea, no, obviamente sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia, pero vamos a ser juzgados por las obras que hubiéramos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, porque así lo dice la palabra en Romanos. O sea, todo lo que hicimos en el cuerpo, malo o bueno, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo los que tienen a Jesús. Obviamente este juicio que vamos a tener va a ser, como ya muchos lo saben, va a ser para definir galardones, recompensas, autoridades, ¿no? Y coronas, ¿no? Porque obviamente el Señor va a gobernar con nosotros, ¿no? Y ahí es donde se va a establecer autoridad y se le van a dar autoridad a las personas fieles, ¿no? Unos van a ser gobernadores, por así decirlo, y otros van a ser de los gobernados. Van a estar con Jesús, pero van a ser de los gobernados. O sea, van a tener un rango bajo, ¿no? Hay. Es decir, todos vamos a estar en la gloria del Dios, pero a lo que voy es que va a haber recompensas, ¿no? Y galardones para aquellos que son fieles. Entonces, va a ser en el día del gran trono blanco. Y bueno, los malos van a ser lanzados al lago de fuego, donde estaba el diablo, la bestia y el falso profeta. Y ahí lo dice la lista, ¿no? Los cobardes, los mentirosos, los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, los secuestradores. Todos ellos dicen que van a tener su parte en el lago de fuego que arde en azufre. Entonces, y va a ser algo terrible, hermano. La verdad es que yo cuando me pongo a pensar y digo, la próxima semana vamos a hablar un poquito más en esto, va a ser tremendo, ¿no? Porque no se quiere uno ni imaginar lo que va a ser el lago de fuego, el infierno mismo, ¿no? Las películas o todas las series que hablan del infierno, incluso los mismos comentarios que la gente cuenta, hablan de que el diablo, o se cree que el diablo está en el infierno ahorita, ¿no? Que está en el infierno y que le está esperando a todos, y que incluso en el infierno pues está ahí gozándose, está reinando. No es así. Y esto que quede bien claro, el que reina en el infierno es Cristo, es Jesús. Porque en Mateo 25, él dijo que el infierno fue creado o fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, él es el que tiene la soberanía del infierno. No es el diablo, no es Satanás, es Dios mismo. Él es el que está ahí, el control de todo, ¿no? Es por eso que va a ser echado al lago de fuego el Satanás, el falso profeta y la bestia. Dice que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Imagínense nada más, ¿no? Un tormento que no va a acabar nunca. Y ahí van a estar todos los impíos, todos los malos, todos los cobardes, todos los mentirosos, todos los fornicarios, todos los que hicieron lo malo van a estar ahí, y los que rechazaron a Jesús, principalmente, que son los que van en primero, porque fueron cobardes a final de cuentas, ¿no? Por no aceptar a Jesús en su vida y no aceptarlo, no creer en él, porque vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios dio muchas oportunidades
bastantes oportunidades. Un día nos vamos a dar cuenta que Dios nos dio muchas oportunidades para arrepentirnos, bastantes oportunidades. A todos les dan muchas oportunidades, por eso que dicen uno es que ¿por qué no le pasa nada, no? ¿Por qué sigue haciendo lo malo y por qué dice que es cristiano? Bueno, es porque Dios tiene mucha paciencia, no quiere que nadie se pierda. Él tiene demasiada paciencia con nosotros, hermano. Es por eso que los juicios no caen inmediatamente con nosotros. Por eso cuando pecamos y cuando hacemos lo malo, hay consecuencias de eso, porque obviamente dice Gálatas, que en Gálatas dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. O sea, Dios no puede ser burlado. Pastor. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y obviamente hay una consecuencia por nuestra culpa, porque tomamos malas decisiones, hay consecuencias, la regamos, es nuestra culpa, ¿no? Pero también después de eso, Dios advierte, o sea, da advertencias, ¿no? Da advertencias de que estábamos viendo hace rato un testimonio de mi esposo y yo de un hombre que cayó en la cárcel, ¿no? Que afuera conoció de Jesús y de repente pues estaba en las cosas de Dios, estaba en la casa y de repente pues se le ocurrió robar y Dios le advirtió que no robara porque iba a meterse a la cárcel, iba a meterse en problemas, le habló por medio de su hija, no quiso entender, robó el carro, va a la cárcel, ¿no? Tiene consecuencias y Dios le advierte, dice que Dios le dijo que le estaba advirtiendo para que no fuera y cayó ahí. Y después de esto pues ya viene el juicio de Dios, ¿no? O sea, entonces hay consecuencias, advertencias y juicio de Dios. Ya el juicio es cuando ya el Señor dice, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Ya hasta aquí, y entonces ya o se los lleva, ¿no? O se los lleva o hace algo el Señor precisamente para que ya le paren. Pero a lo que voy es que de alguna manera Dios da muchas oportunidades, hermano, muchas oportunidades. Es por eso que cuando hablamos en la primera clase del arrepentimiento de obras muertas, dijimos que, enseñó que el arrepentimiento es un regalo que tenemos nosotros como creyentes, porque si no nos arrepentimos, imagínense, si no tuviéramos el arrepentimiento en nuestras vidas, entonces moriríamos en delitos y pecados y no estaríamos con Jesús. Es por eso que nos manda el Señor en Juan 1:9 que confesemos nuestros pecados para que nos limpie de toda maldad. Sí, Héctor. Perdón, nada más quería hacer un comentario con respecto a lo que decías de que el diablo no está ahí en un trono disfrutando del infierno y él es el Dios del inframundo y no. También ahí está Dios y ahí está su justicia, ¿no? Dios ahí está mismo reinando en su justicia, ¿no? En la paga del pecado, ¿no? Ahí está reinando. Exactamente. Ahora, todos vamos a ser, o sea, en ese tiempo todos vamos a ser juzgados según nuestras obras, ¿no? O sea, según lo que hicimos, ¿no? Ahora, en Juan 12, versículo 48, el Señor Jesús dijo que a los que lo rechazaban no iban a ser juzgados por las palabras de Jesús. Si quieren lo leemos rápidamente. Es algo, o sea, imagínense nosotros que hemos conocido de Jesús. 9, versículo 48. 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, todos los que han rechazado a Jesús, los que han oído del Evangelio, los que han oído de Jesús, de Cristo, muchos que están en las iglesias, que han escuchado de Jesús, de su palabra y que lo han rechazado, van a ser juzgados sería por las palabras de Jesús, por todas las palabras que vieron de parte de Jesús, a través de las predicaciones, a través de la Biblia que se leyó ahí en la iglesia, a través de lo que ellos leyeron incluso en la Biblia. Van a ser juzgados y nos vamos a ser juzgados según eso, hermanos. Entonces, por nuestras obras. Nosotros en Cristo Jesús y los que lo echaron, pues por los que hicieron lo malo. Entonces, después de esto, bueno, pues ya van a empezar, ¿no? Después de este juicio va a empezar cielo nuevo y tierra nueva. Después del juicio final, los cielos y la tierra serán deshechos y dará inicio la eternidad en luz para los redimidos y tinieblas para los impíos. Es el destino. Nuestro destino, los que hemos quedado en Jesús, será estar con Jesús en su luz, en su gloria, y los impíos, los que hicieron lo malo, van a estar en tinieblas, van a estar en oscuridad, que yo creo que es lo más fuerte, va a ser de lo más doloroso, ¿no? Y que la gente va a lamentar en ese tiempo, ¿no? Por eso Jesús le llama un lugar de lloro y de crujir de dientes, porque va a haber lamento, va a haber lloro, va a haber crujir de dientes, porque van a lamentarse, ¿no? Y van a pedir misericordia, no la va a haber.
porque va a ser día, van a ser oscuridad. O sea, yo les hablo a mis hijos y les digo, en ese lugar no va a haber sol. O sea, no va a haber sol, no van a poder admirar ni un paisaje, no van a poder admirar nada, absolutamente nada de luz. Todo va a ser oscuridad y tinieblas. Va a ser tremendo, va a ser horrible. De hecho, el Jesús, ahí en Lucas 21, menciona con respecto al juicio una palabra que estamos muy familiarizados con ella. Esta palabra es terror. Ahora, todos hemos algún día visto una película de terror. Digo, yo vi muchas películas o varias películas, vamos, de terror antes de conocer de Jesús. No me gustan, obviamente, pero llegué a ver algunas. Y pues te espantan, ¿no? Y bueno, y hay películas de tal grado de terror que, bueno, no sé si alguien por ahí en su tiempo de cristiano, de antes de cristiano, llegó a ver esta de la muchacha que se le volteaba la cabeza, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue muy famosa en los 70s, 80s. El Exorcista. El Exorcista. O sea, que la verdad tú las veías, te daban miedo, ¿no? La musiquita, ¿no? Los pasillos oscuros y todas las películas de terror te dan miedo, vamos, aunque tú sabes que es una película, pero estás en el cine y están ahí y hasta de repente abrazan a su pareja y hasta tiemblan, ¿no? Y de repente se espantan, ¿no? Porque de alguna manera, pues te hacen ver que es real y hasta te ponen hasta mal, a muchos hasta les da palpitaciones. Bueno, son películas de terror. Pero Jesús, ahora, yo no tendría mucho cuidado, vamos, en esas películas, porque pues yo sé que es una película, o sabemos que es una película y que pues a fin de cuentas no es real. Pero sí me preocupa y sí le pongo atención a lo dicho por Jesús, porque él dijo que iban a ser días de terror. Así lo dijo textual, días de terror. Y la palabra terror dicha en labios de Jesús, a mí me da miedo. Porque si Jesús dijo que iban a ser de terror, es porque va a ser de terror. Es decir, va a ser una película en vivo y a todo color, de las más horripilantes, de las más feas, en ese día. De hecho, en Amós capítulo 2, dice que hay unos que dicen que esperan el día de Jehová, ¿no? Como algunos creyentes, unos cristianos que están diciendo, no, ya que venga Cristo, y sí, gloria a Dios, y están ahí cantando. Bueno, está bien si lo hacemos con el gozo del Señor, y si el Señor ve, ¿no? Yo a veces le he dicho al Señor, así como Juan, sí, Señor, cada vez que termino de leer Apocalipsis, una y otra vez, y cuando Juan dice, Señor, y sí, Señor Jesús, ven, yo también digo, sí, Señor Jesús, ven. Pero lo digo hasta con cierto respeto y reverencia y con un gozo. Pero la verdad el Señor ahí dice, en Amós que, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Quién en el día de Jehová? Dice, va a ser día de espanto y no de luz, día de tinieblas y no de luz. O sea, menciona el espanto ahí. O sea, va a ser un día terrible, o sea, van a ser días terribles. Esta pandemia, esto del coronavirus, es una caricatura para lo que viene. O sea, es una vil caricatura. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados. Y obviamente nosotros tenemos el consuelo de las Escrituras, que dice que un día vamos a estar con Él, aunque padezcamos aquí un tiempo, vamos a estar con Él y que vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva, y vamos a estar siempre con el Señor. Ese es nuestro consuelo y esa es la idea que tenemos que tener y esa es nuestra esperanza como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿O todo quedó? Ernesto, ¿querías preguntar algo? ¿Tienes más, Abenita? No, gracias. Ya llegué un poquito tarde, que andaba en la chamba. No te preocupes. Digamos, escuchar algo. Gracias a Dios. Gracias por todo. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O ya todo quedó bien claro? ¿Todo bien, hermanos? Entonces, bueno. Vamos a tomar la cena, hermanos. Espero que hayan tenido ahí su jugo. Prepáralo, hijo, ¿no? Lo de la cena, preparen lo de la cena, hijo, ¿no? Aquí mi familia también le va a tomar. Vamos a dar un tiempecito para que preparen lo de la cena, que se preparen su jugo, por favor, su pedazo de galleta, de pan, si tienen ahí, y vamos a tomar la cena para la semana. Vamos a ver el cimiento de el juicio eterno y vamos a poder hablar o profundizar un poquito más con respecto a este tema que es tan interesante y que nos aprende. Un momentito.